qué cosas, qué temas, qué patrones, podríamos decir, se repiten siempre en nuestra experiencia. Y lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Es de justamente esos problemas personales o comportamientos indeseables que nos molestan desde hace mucho tiempo. Algo que a nosotros en realidad nos parece extraño e inexplicable, pero algo que nos hace pensar, por ejemplo, ni yo mismo sé por qué siempre se repite esto o por qué vuelvo a hacerlo. Se refieren a aquellos problemas y comportamientos que se cuelan en nuestra vida como un programa que se repite indeseable y nos molestan a nivel consciente, ¿no? Y a pesar de que podemos intuir el origen de ese programa, parece que somos incapaces de cambiarlo. Algunos de los tantos programas o limitaciones podrían ser un bloqueo de aprendizaje o de éxito, ¿no? Quiero tener éxito en mi vida y no lo consigo. Angustia o complejos de inferioridad, siempre me siento angustiado o inferior. Estados de ánimo que irrumpen así de golpe, ¿no? Como un ataque de cólera o de ira. ¡Pah! Una enfermedad que es crónica, una adicción o una costumbre, ¿no? Un hábito, por ejemplo, fumar o despilfarrar el dinero. Un estado físico, ¿no? Por ejemplo, siempre estoy todo contracturado o tengo sobrepeso. Una forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, estoy soltero, quiero tener pareja y nunca lo consigo. Quiero vivir en mi país, pero tengo que vivir siempre en otro país, en el extranjero. Una inclinación hacia ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, busco siempre hombres violentos o mis amigas son siempre estrictas. O tengo un amigo, mis amigos son mandones, autoritarios, o me junto siempre con fracasados. Una forma de pensar, ¿no? Algo que siempre estoy pensando en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la vida es dura, la vida es injusta. Un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, tengo esos tics que tenemos, ¿no? Por ejemplo, estar siempre mandando, ¿no? Y hacer así con el dedo. O un gesto que hacemos siempre con las manos, ¿no? Bueno, todo eso, ¿no? Todos esos comportamientos y todos esos problemas, que le llamamos problemas, que repetimos en nuestra experiencia, acá a lo que se refiere justamente es a que observemos eso, que se repite como patrón en nuestras vidas, pero que no sabemos cuál es su origen y encima no lo podemos cambiar. O sea, a nivel consciente me doy cuenta de que lo hago, pero es que por mucho que lo intente no lo puedo cambiar. Entonces muchas personas interiorizan totalmente el papel de una persona querida y admirada, con todas las ventajas, pero también con todas las desventajas, como en este caso, el rechazo de las obligaciones sociales. Solemos negarnos inconscientemente a aceptar los modelos negativos sin poder aprovechar, desgraciadamente, las características útiles. En su totalidad, esa selección corresponde al anhelo de cualquier persona de conseguir una salud íntegra. En el pasado de cada persona, los modelos positivos son principalmente aquellos que representan humanidad, salud psíquica, ¿no? Estabilidad, simpatía. Había un joven, ¿no? Al que le entusiasmaba a su tío marinero porque había tenido el valor y la estabilidad anímica para enfrentar a su madre amargada. Inconscientemente el joven deseaba aprender a ser como el tío para poder sobrevivir anímicamente dentro de su familia. Lo malo era que según ese modelo también había que beber alcohol a más no poder. Por desgracia, parece ser que el inconsciente valora más la liberación psíquica que los efectos secundarios del alcohol, ¿no? Esta tendencia que tenemos nosotros interna a querer sentirnos liberados, ¿no?
a nivel inconsciente, ¿no? No nos hace ver las consecuencias que nos trae esa liberación, ese poder sentir eso, ¿no? Había otra persona que tenía problemas de obesidad, ¿no? Y recordaba que su abuela flaca aterrorizaba a toda la familia, perjudicando incluso el matrimonio de los padres. En cambio, cuando era pequeña, la persona esta disfrutaba mucho con las visitas de una tía de carácter alegre, pero con problemas de sobrepeso. Era evidente que en el inconsciente había interiorizado que los flacos eran terribles, mientras que los gordos eran alegres. Fíjense a nivel inconsciente, ¿no? Esas imágenes que vamos interiorizando, ¿no? En este contexto, puedes comprobar ahora si alguno de tus problemas personales o alguna característica indeseable tuya podría basarse, ¿no?, en el deseo inconsciente de ser como algún modelo positivo con el que tuvieras una relación cercana en tu infancia. Entonces, para hacer este trabajo, lo que tenemos que hacer para descubrir el fenómeno del modelo, hay que pensar en algún problema personal que tengamos que se repite, sea un comportamiento, ¿no?, un estado indeseable o incomprensible, que vamos a llamar el tema X. Luego nos vamos a concentrar en percibir qué personajes de nuestra familia, de nuestro sistema familiar, dan una impresión más positiva en cuanto a su humanidad y su carácter. Y comprobar si uno de esos modelos muestra también el tema X, o sea, el comportamiento o estado de ánimo que se asemeja a esto que me sucede, ¿no? Con esto que yo estoy identificado, o sea, el modelo. Si la respuesta es sí, analiza cuáles son las características de ese modelo y si tienen importancia para ti, como por ejemplo la simpatía, la fuerza, la salud, que representaban esos modelos, ¿no? Y luego reflexionar sobre cómo podrías vivir esas características positivas sin que se cuele, ¿no?, y se repita ese tema en tu vida. Este fenómeno no excluye que durante tu infancia hayas interiorizado muchos modelos positivos que no venían acompañados por un tema X. En este caso no hace falta, ¿no?, que tengas que cambiar nada. Es solamente en esos que afectaron ahora en tu vida adulta y que provocan que se repita un patrón. Siempre nos hemos posicionado entre los críticos de las teorías biológicas parciales sobre la herencia de los estados de ánimo y comportamientos. Posiblemente cada persona nazca con un temperamento propio, pero seguro que eso no determina que luego tenga problemas consigo mismo con la vida. Solo el contexto de las experiencias de impronta definirá su calidad de vida. Esas experiencias, mediante el aprendizaje observacional, pueden ser tan intensas que explicarían suficientemente los llamados fenómenos de herencia. Según nuestra experiencia práctica, incluso los síntomas de muchas enfermedades, supuestamente genéticas, muestran una parte importante de elementos de impronta psíquica. Si, por ejemplo, una madre padece de migrañas, las migrañas de la hija no tienen por qué ser una herencia genética, como sí lo puede ser el color del pelo. Hasta hoy se desconoce por qué hay personas cuya disposición de los vasos sanguíneos favorece las migrañas y sin embargo jamás sienten ningún dolor. Precisamente por este motivo, la primera euforia por los descubrimientos de la ingeniería genética ha disminuido bastante en muchos años y se ha podido averiguar que son más bien las condiciones del entorno las que deciden si el material genético se va a manifestar en una enfermedad o se va a mantener dormido. Y esto es cierto y nosotros lo podemos comprobar en nuestras vidas, que no porque en nuestra familia, no sé, todos mueren de cáncer, haya quienes no, ¿no es cierto? O sea, una cosa es la predisposición genética y otra cosa es que se despierte esta enfermedad, ¿no?
Parece ser que había una persona que tenía migrañas, ¿no? Y tenía una hija de 11 años. De repente la chica empezó a retirarse a su habitación porque decía que tenía dolores de cabeza. Era la cuarta generación de mujeres de esa familia que desarrollaba esos síntomas justo cuando empezaba la adolescencia, y más tarde después se convertían en migrañas. Gracias a la constelación familiar imaginativa, la persona esta se pudo quedar sin los síntomas y también volvió un desarrollo, ¿no? Personal positivo. Ahora es capaz de reaccionar de forma mucho más relajada frente a los desafíos de la vida y de expresar abiertamente si la carga del trabajo la supera. Y desde el mismo momento que los síntomas desaparecieron, también la hija dejó de sufrir los dolores de cabeza. Gracias al modelo de la madre, la chica aprendió igualmente a reaccionar de manera saludable al exterior y a lo interior, ¿no? Muchas personas siguen sin evaluar adecuadamente la gran intensidad con que la impronta de la familia crea fenómenos que se asemejan a la herencia genética no solo en cuanto a enfermedades, sino también con respecto a características personales como gestos, pensamientos, velocidad al hablar, autoconfianza, adicciones, alimentación, alegría de vivir o frustración. Mientras para cada uno de los factores no se tenga una prueba definitiva, deberíamos confiar en aquella teoría que ofrezca la probabilidad más alta de curación. A menudo las personas que creen, que su problema físico o psíquico se debe a la herencia biológica, pierden la esperanza de curarse. Si por el contrario una persona cree que su problema es causado por desencadenantes externos, desarrollará más potencial propio para la curación. Primero tenemos que pensar en un comportamiento o en un estado de ánimo problemático, ¿no? En el tema X. Luego buscar entre los personajes de nuestra familia, ¿no? ¿De quién podríamos haber heredado eso? Y comprobar cómo se trataba ese tema dentro de la familia. Vamos a suponer que había uno que era gordo, era obeso, y qué se decía de ese chico, de esa persona dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sé consciente de que no tienes por qué aceptar esa herencia. Puedes cambiar ese patrón en el siguiente paso de la constelación. Registra conscientemente las herencias positivas que enriquecen tu vida actual. Vamos a suponer que heredamos la facilidad para cocinar o para coser o para bordar o para pintar o para lo que sea de tal miembro de nuestra familia. Eso es positivo, ¿no? En tu serie de familia, fíjate en los personajes antipáticos, los desafortunados o totalmente diferentes a ti, cuyos papeles es probable que hayas rechazado inconscientemente, ¿no? Inconscientemente dije, yo como este no quiero ser, ¿no? Busca posibles herencias desaprovechadas. Pregúntate qué elementos positivos tiene este papel rechazado, ¿no? Podemos haberlo rechazado, pero capaz que eso que rechacé tiene algo positivo. Fíjate en características como presencia convincente, que era perseverante, por ejemplo, el temperamento que tenía, la honestidad, que tenía buena salud, por ejemplo, o cualquier otra característica positiva sin descubrir. Y luego piensa en qué posibilidades hay de que aceptes estas herencias desaprovechadas sin que heredes también las características o los comportamientos rechazados del mismo personaje, o sea, solamente lo que es aprovechable, ¿no? De eso.